Bien, podemos seguir hablando de métodos y de funciones, en realidad de métodos para strings. Ya vimos algunos métodos que me funcionaban en strings, pero eran más bien generales para secuencias. Tenían cierto comportamiento distinto para strings, pero repito, eran definidos como tal para secuencias. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque en realidad nosotros no solo trabajamos imprimiendo cosas, además solo sabemos imprimir dando espacio, bueno, poner un carácter por ahí en medio. Pero trabajar con strings es mucho más interesante y Python facilita muchísimo este trabajo porque me da varios métodos para trabajar. El primero de ellos es que yo puedo transformar mi texto a un texto en estilo de título. Una cosa, todos estos métodos de aquí me van a retornar un nuevo string. ¿Trabajan sobre la base del original? Sí, pero no lo cambian como tal. O sea, si tú le das la variable, él no la va a cambiar. Eso es importante remarcarlo porque si tú aplicas el title, por ejemplo, debes guardar eso que estás aplicando en una variable para que tú veas o puedas trabajarlo más adelante, o puedes también imprimirlo si necesitas imprimirlo. ¿Cómo se ve este método? Pues así, si yo tengo este texto de aquí, lo que pasa es que yo le aplico el title y ahora tengo este texto de aquí, ¿sí? Tengo este texto de aquí. Vean el cambio, tenía esto, le apliqué el title y ahora tengo esto. Voy a trabajar con estas diapositivas para que ustedes vean qué es lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este texto y le ingreso esto que está aquí, vean que yo estoy trabajando con una nueva variable. No estoy sobreescribiendo texto, estoy creando una nueva. Para que ustedes reconozcan pues que no se está alterando, ¿sí? Para que ustedes reconozcan que no se está alterando. Entonces vean cómo cada primera letra de las palabras se está poniendo muy, ¿sí? ¿Qué otro método tenemos? Tenemos el capitalize. Esto lo que hace es que otra vez retorna un nuevo string, pero pone la primera letra en mayúscula, bueno, el primer carácter como tal en mayúscula. Eso es lo único que hace. El resto, bueno, también el resto de cosas en minúscula. ¿Cómo se ve? A ver, si tienes este texto, que es el mismo anterior, yo le aplico el capitalize y él me hace los siguientes cambios, ¿no? Me pone en minúscula el resto de cosas y solo la primera letra en mayúscula. Sí, simple, sencillo. Vamos a crear una nueva variable, por ejemplo, texto n2. Texto n2 y a este vamos a aplicarle el capitalize. Voy a dejar los métodos que vayamos viendo sobre la marcha para que ustedes vean cuáles son los cambios que le estamos haciendo a cada uno. Entonces, vean que este es el texto aplicándole el capitalize. Se diferencia bastante del title, se diferencia muchísimo. ¿Qué otro método tenemos? Bueno, el lower, que lo que hace es que todo lo convierte en minúscula, ¿no? Simple y sencillamente eso. Otra vez, retorna un nuevo string. Entonces, si tienes esto, él lo que hace es que, bueno, le aplicas el lower y este texto pasa a ser esto que está aquí, ¿no? Simple, sencillo. Entonces, por ejemplo, acá vamos a trabajar y vamos a ponerle texto N3 y vamos a poner aquí lower y vamos a imprimir el N3. Voy a escribir lo mismo otra vez y vean la diferencia, ¿no? Ahora todo está en mil. Sí, esa es la diferencia. ¿Qué otro método tenemos? Bueno, así como ven que todo puedo tenerlo en minúscula, también todo lo puedo tener en mayúscula. Y eso lo hago con el upper. ¿Ya? Es sencillo, otra vez lo mismo. Tengo este texto, le aplico upper y lo que hace es que, bueno, todas esas las letras que eran minúsculas ahora pasan a ser mayúsculas. Eso, sencillamente eso. Entonces, si yo tengo acá en vez de lower, tengo upper y imprimo N4, bueno, faltó cambiar esto. Vamos a ver, ¿no? Que simplemente se diferencia del original haciendo. Tengo todo aquí y ya. All. Estoy programando. Ya vieron, simplemente es aplicar el upper. ¿Qué otro método tenemos? Bueno, este casi más bien para hacer ejercicios, pero no le veo un uso tan interesante, y es el cambiar las mayúsculas por minúsculas. Sí, Python me da varios métodos, uno de estos métodos que me da este aquí. De hecho, hay más métodos, ustedes lo pueden buscar, pero estamos trabajando como que los más interesantes. El subcase lo que hace es intercalar, o sea, no intercalar, sino intercambiar entre mayúsculas y minúsculas, nada más que eso. ¿Cómo así? Bueno, tienes este texto, véanlo bien cómo se ve, y le aplico el swap case, él lo que hace es que de tener esto, ahora pasa a tener esto, ¿no? Prácticamente se cambian todos los caracteres. Sí, eso, nada más que eso. Entonces, si yo tengo aquí swap case, que va a ser mi N5, y acá imprimo N5,
vamos a ver qué es lo que yo puedo obtener, ¿no? Ahí está. Se han intercambiado. Ya. Estos son como que los métodos más interesantes para formatear. ¿Acaba la clase aquí? No, porque ahora vamos a ver como tal el formateo, sí, el formateo de estos textos. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, lo que sucede es que existe un método otra vez para los strings que me permite formatear. En realidad combina varias cosas. A ver, hablemos en español. Por ejemplo, una de las cosas que me permite hacer es concatenar str. Por ejemplo, si tú tienes esto es, vean cómo está, ahí aparecen unas llaves, porque en realidad este método lo que hace es como que reemplazar. Las llaves van a ser un espacio, que de hecho un espacio que yo puedo configurar, y vamos a ver un poquito más adelante. Y lo que le hace es que le aplica el format y ahí le pasa, básicamente porque el format le puedo pasar varias cosas, que es de hecho lo que ustedes ven aquí, que ven como un args. Bueno, eso significa que ahí pueden haber varias cosas, así como cuando decíamos pueden haber varios objetos en el print. Bueno, así, sí, así puede ser. Vamos a ver la forma más simple de trabajar con format. Hay una forma bastante amplia, pero yo voy a explicarles la forma más sencilla. Entonces tengo esto, si le aplico el format, él lo que hace, van a ver, es que reemplaza ese espacio que tiene ahí, o que básicamente como que ha reservado este espacio, sí, como que lo ha reservado para algo. Y ese algo es justamente lo que yo le estoy pasando por acá. Entonces, vean que de tener esto, ahora paso a tener esto. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo ver? Bueno, vamos a borrar un poco este código de aquí. Y voy a imprimir simplemente, porque esto es que yo le pongo esto es, y le pongo aquí esto, ¿no? Y aquí lo ubico el format, y aquí le digo qué es lo que quiero, qué es lo que va en ese espacio. ¿Sí? Cosas que pueden ocurrir, pues pueden haber más de un espacio, ¿sí? Y esto en realidad, otra vez, pues yo lo he puesto aquí en un print, pero esto está retornando un str, o sea, si yo imprimo texto, está haciéndolo bien. Sí, eso es lo que está ocurriendo. Son importantes estas llaves aquí. ¿Qué más tenemos? Porque claro, esto es simple, ¿no? Porque esto lo puedo solucionar con una concatenación. Pero les voy a plantear un problema. Miren, yo tengo este código de acá, que se está ejecutando. Le pido un nombre, le pido mi edad. Si yo quisiera concatenar esto, yo tengo que tener cuidado para los espacios, tengo que tener cuidado, por ejemplo, aquí estoy haciendo una resta del año en el que estamos, con la edad para ver qué edad tengo, qué edad tiene esa persona. Y claro, ahí tal como está funciona bien, pero vean todo lo que tuvo que ocurrir para poder formatear o unir este texto en realidad. Ahora aparece el format y lo que ocurre es lo siguiente. Yo puedo concatenar otros tipos de datos, porque lo que hace es que internamente él se encarga del trabajo sucio de convertirlo, ¿sí? Ahora, ¿qué es eso? Pues, por ejemplo, esto es, y ahora tengo dos espacios. Las llaves van a significar que yo tengo que reemplazarlo por algo ahí. Es decir, tendría que, tantas llaves yo tengo que tener también en la parte derecha como valores, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces yo tengo aquí el format y ahora, por ejemplo, aquí le estoy ubicando Python 3. Python, 3. ¿Funciona como el print? No, bueno, sí, funciona como el print. Y ven que yo nomás le he puesto el 3, así como en el print. Porque él internamente se encarga de unirlo. O sea, aquí va a ir un 3 y ustedes dicen, chuta, pero es que ahí debe ir como str para unirse, porque es una concatenación. Bueno, Python, el formateo se encarga de hacerlo internamente. Y Python es bastante bonito porque yo ni siquiera tengo que ubicarle el tipo de datos que voy a ingresar. Entonces, por ejemplo, yo puedo cambiar todo esto, ¿sí? Yo puedo cambiar todo esto por algo como lo siguiente, ¿no? Le pongo hola, aquí va a ir algo, le pongo naciste en, y aquí va a ir algo, y aquí le pongo format, le pongo el nombre, y le pongo, por ejemplo, 2024 menos la edad. Y vean que justamente ya me lo estaba corrigiendo, si vieron como que una línea amarilla. Bueno, es por eso. Si yo tengo esto, y pongo aquí Juan, y pongo 22, vean que imprime exactamente lo mismo porque yo tengo un texto que es exactamente lo que yo había ubicado, ¿no? Eso me sirve para concatenar. ¿Para qué otras cosas me sirve? Pues me sirve, por ejemplo, bueno, aquí me dice cómo se ve. Me sirve, por ejemplo, para alinear al concatenar. ¿Cómo es? Mire, si yo tengo otra vez lo mismo, ¿no? De hecho tengo el mismo texto. Vean cómo aquí hay una nueva configuración. Esta configuración tiene que este es un carácter de relleno, que este de aquí es la alineación, y que este de aquí
es el ancho. Sí, esta es la alineación y este es el ancho. ¿Cómo así? A ver, vean que Python tiene 2, 4, 6 caracteres. Y yo aquí le estoy diciendo que tiene que tener 10 de ancho. Entonces lo que hace es lo siguiente. Primeramente como que une todo, pero ahí se acuerda de que esto tiene 6 caracteres. Y yo le dije que podía tener 10 de espacios o 10 caracteres en total. Entonces lo que hace es rellenarlo con el relleno que yo les hablaba, ¿no? Vean, repito toda la secuencia. Yo tenía esto, el carácter de relleno era el guión, lo estaba alineando hacia el centro y vamos a ver que hay otras alineaciones. Y esto le digo que tiene 10 de ancho. Ya, entonces él hace esto, dice, a ver, yo estoy rellenando esto, pero esto tiene 6 espacios, y me dijeron 10, entonces el resto de cosas lo voy a rellenar con los guiones medios. Sí, simple y sencillamente eso de ahí. Hay otras alineaciones, las más importantes son estas, en realidad, la de alinear hacia la izquierda, la de alinear hacia la derecha, y la de alinear hacia el centro. La del medio, bueno, eso es para dígitos, casi no lo utilizamos. Podemos utilizarla aquí, quizás sí, para probarlo, ¿no? Lo que le digo es, le pongo 2 puntos, después del 2 puntos viene qué carácter quiero rellenar. Por ejemplo, yo quiero rellenar con puntos. Si yo quiero rellenar con puntos y yo le digo aquí que rellene y que dé 20 espacios, claro, ahí ya cambia, porque hacer esto arriba es un poquito complicado. Entonces hago Juan y hago edad y pongo 22 y me faltó algo. Me faltó decirle que yo lo quiero alinear. Entonces, por ejemplo, aquí está alineado hacia el centro. Y están las otras alineaciones, repito. Voy a probar una más para que ustedes vean, pero por ejemplo está alineada hacia la derecha. Todo el resto del espacio se va a poner, o sea, bueno, le vamos a ubicar los puntitos. En este caso yo le dije que eran puntitos, ¿no? Entonces ve. Y aquí, aunque no lo crean, hay 20 caracteres. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Podemos formatear por tipo. ¿Cómo es eso? Bueno, uno de los casos más comunes de uso es que nosotros podamos, por ejemplo, formatear números flotantes. Porque, por ejemplo, yo tengo, si yo supóngase que tengo pi, de hecho acá lo vamos a trabajar, miren este ejemplo, ¿qué es lo que hace? Bueno, dices esto, pi es esto y aquí tiene varias cosas. Este punto ya no va a significar relleno de puntos, sino es que significa a esto se le llama precisión. A esta combinación de cosas se le llama precisión. Al punto y un número se le llama precisión. Y la F me dice que yo lo voy a formatear como un float, ¿sí? Como un float. Entonces, por ejemplo, yo quiero simplemente ponerle pies y tengo todo esto y yo le estoy diciendo que el punto F significa que quiero 2 decimales. Entonces él va a truncar aquí. Ya, entonces tengo 3,1415. Pi es igual a 3,1415. De hecho, vean lo que ocurre. Hace esto prácticamente, ¿no? Pi es 3,14. Porque hasta ahora yo no les había enseñado a redondear, pero por ejemplo lo podía hacer con un round. Esto sigue manteniéndolo como tipo float. Pero, por ejemplo, si usted quiere imprimir o quiere trabajar eso otra vez como un texto y necesita sí o sí ponerlo como con 2 decimales, pues puede utilizar el format. Que eso otra vez ya deja de hacerlo, lo deja de trabajar como un número. Pero pues me sirve, ¿no? Por alguna extraña razón usted quiera eso, pues lo puede hacer. De hecho, créanme que se usa bastante, sí. Y ahí estaría formateando ahora con otro tipo. Vean, hace lo mismo, pero son tipos de datos distintos. De hecho, yo lo puedo mostrar. El round no es una función de strings, es una función para tipos de datos numéricos. Entonces, si yo imprimo el type y el type, vean lo que ocurre, ¿no? Son 2 cosas distintas, ¿no? Uno es float y otro es str. Importante remarcar esa diferencia. Y estas son las cosas como, bueno, los usos más comunes para formatear. El que sea string, que este viene por defecto. Para trabajar con binarios, si yo puedo llevar un número entero o un binario, ya no podría darle ahí precisión decimal, pero podría trabajarlo así. Podría trabajarlo como entero, tal como estamos haciendo. Notación científica también, por si acaso, una notación de punto fijo, que es lo que estaba enseñando ahora. Y también trabajar esto como un porcentaje, ¿no? De hecho, se agrega el signo de porcentaje. Son como que los más comunes, hay más, les invito a ver la documentación de Python.
Y también existen los f-strings que le dice Python. Y es lo mismo, bueno, prácticamente otra forma de utilizar el format, pero la diferencia es que aquí tiene como que ciertos detallitos. Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, ahí a la diapositiva, yo puedo, sí, trabajar todo lo que yo tenía hace un rato, que era todo esto de aquí. Todo esto aquí lo puedo trabajar así. Ahora, ¿cómo se hace? La diferencia es que ya no va el format al final, sino se trabaja de esta manera. Yo pongo una F al inicio y antes de los 2 puntos yo pongo, por ejemplo, la variable que quiero imprimir. En este caso estamos trabajando con variables, ¿no? De un lado, por ejemplo, acá en cambio estábamos trabajando con el valor directamente. Entonces, esa es la diferencia. Tiene ahí ciertas cosas que habría que tener en cuenta, pero sirve, y de hecho en la mayoría de los casos me van a ver utilizar eso a mí. Ya, esta forma de formatear el texto. Y bueno, eso es la clase de hoy día. Vimos cómo darle estilos a mi texto y ya vamos a poner esto en práctica con un ejercicio que viene después. Así que pilas con la siguiente clase.